Soy un conjunto de pedazos, un rompecabezas ensamblado pero no terminado, con piezas construidas por la historia, la familia, la cultura, las vivencias, las corrientes de pensamiento contemporáneas y anteriores a mí. Soy presente, soy pasado, seguramente seré futuro. Hola, soy Fernando Bastidas. El día de hoy me encuentro con Arturo Izaza, escritor del libro Pedazos. Arturo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta conversación. A ti por la invitación. Bueno, me gustaría, ya que no te presenté, que seas tú mismo quien se presente, nos cuente un poquito de quién es Arturo. Bueno, yo soy Arturo Izaza Ariza. Siempre utilizo mi segundo apellido porque mi madre es parte fundamental de mi vida y es una forma de honrarla, porque después de todo lo que ha hecho no aguanta dejarla por fuera de mi nombre literario por lo menos. Yo nací en Medellín, Antioquia, pero vengo de una familia guajira. Por lo tanto, no tengo ningún sentido de pertenencia con Medellín, realmente me considero guajiro completamente. Soy comunicador social, soy teólogo, soy escritor. Estudié mi carrera en Medellín también. Allí la parte literaria y la parte filosófica influenció mucho mi escritura. Por cosas de la vida llegué a Zipaquirá y ha sido un lugar que he aprendido a querer muchísimo, en el cual vivo ahorita. Y bueno, ¿quién más es Arturo? Arturo es un apasionado de la vida, es un apasionado de la existencia, Arturo es un apasionado de la literatura. Arturo es alguien que escribe por su necesidad de expresar. Es alguien que encontró en la literatura y que encontró en la escritura un elemento liberador. Y ahora, pues, la literatura es de mis grandes amores. Genial, nada, chévere. Me gusta lo que dices al respecto del apellido de la mamá, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿quién es y quien lo lleva 9 meses en el vientre a uno antes de nacer? La mamá. Claro. ¿Quién le da el primer alimento? La mamá. ¿Quién le enseña las primeras palabras? La mamá. ¿Quién le enseña a caminar? La mamá. ¿Quién va el primer día a dejarlo a la escuela? La mamá. ¿De quién lleva el apellido? Del papá. Debería llevar el de la mamá. Sí, me parece chévere la idea de honrarla, me parece genial esto. Por lo general, la costumbre, la cultura, siempre se tiende a usar solo el primer apellido cuando debería volverse cultura el utilizar el apellido de la mamá. Incluso me atrevo a decir que debería ir hasta de primero. Chévere por eso del apellido, ¿no? Otra cosita. ¿De dónde surge la idea también de escribir? Porque dices que el escribir es como una especie de un refugio. Y yo digo a veces que la escritura puede ser incluso terapéutica porque es donde uno puede decir lo que posiblemente no se diga con nuestro lenguaje, pero sí con el lenguaje escrito. Entonces, que puede ser terapéutico. Pero ¿de dónde nace la idea de escribir este libro y sobre todo de llamarlo Pedazos? Ok. Ahí hay dos cosas. La primera es la idea de escribir surgió como una necesidad. Yo nunca escribí con la intención de publicar un libro. Realmente, tengo que ser sincero, esa no fue mi motivación. Yo escribo más o menos desde seriamente desde mis 11, 12 años. Y como te decía ahorita, surgió como una necesidad. Yo en medio de mis luchas, de mis pensamientos, de mis realidades, siendo aún tan niño, encontré en la escritura una forma de escape. Y cuando mis emociones las tenía que procesar, pues las personas las procesan de muchas maneras. Yo, la manera que encontré y la manera más placentera y la que me daba más paz era escribir. Por eso empecé a escribir. Realmente no se me pasaba mucho por la cabeza la idea de publicar. Fue una idea relativamente reciente.
reciente en el sentido de hace algunos años. Y fue así, en un café con una amiga, donde yo suelo en los cafés compartir lo que escribo porque me gusta escuchar opiniones, me gusta compartir mis emociones con personas cercanas, y la amiga me planteó la idea, oye, ¿por qué no publicas? Y la razón que me dio fue interesante, me dijo, sé que son cosas tuyas, pero pueden causar identificación en otros, ¿por qué no compartir con los otros? ¿Por qué no compartir con el mundo eso que tú estás sintiendo y que muchas personas pueden sentir y no pueden expresar a través de palabras, escritos o libros? Entonces ahí surgió pues como el interés por publicar. Ahora, la otra parte es cómo llegué al libro Pedazos. Esta publicación, por eso se llama Pedazos, si tú leías una parte del escrito principal, que se llama así precisamente Pedazos, es porque somos un conjunto de pedazos, es decir, nosotros somos una unión de muchas cosas que hemos vivido, ¿sí? Y este libro lo refleja, este libro refleja eso, es una colección de escritos cortos y cada escrito obedece a una faceta o a una parte de mi vida, que cuando se unen, ¿sí?, crean un libro. Y el libro mismo es eso, es un conjunto de pedazos. ¿De qué? De la vida de Arturo. Genial, muy bien definido por lo que dices, ¿no? Y a veces algo que decías sobre la expresión emocional a través de la escritura. Yo creo que en las grandes obras de arte, el artista se dibuja, se plasma en su obra, ya sea una pintura, ya sea una escultura, en este caso un libro, que está reflejado parte de su vida de pedazos. Veo que una parte que me gustó mucho y se nota el cariño que le tienes a tu madre, y por eso le escribes una carta, ¿no? Y me pareció extraordinaria y bien merecida todas las mamás. Sí, todas las mamás, yo decía, esta canción este poema debería convertirse en canción, porque es muy diciente, ¿sí? Y entonces, genial. Cuéntame un poquito del poema y de por qué a la mamá, ¿cierto? Bueno, como te decía al principio, mi mamá ha sido parte fundamental de mi vida. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy pequeño. A mi mamá le tocó todo. Y yo no he sido una persona fácil. Yo he tenido muchísimas facetas, ¿sí? Un modo de pensar muy propio, muy mío, ¿sí? Más que un Arturo problemático, es un Arturo con un pensamiento muy propio, muy particular. Y a ella le han tocado todas las facetas y le tocó sola y le ha tocado muy duro. Y siempre he estado ahí. Y con mi mamá pasa una particularidad. Yo sé que ahorita hablan de que los papás no pueden ser amigos. El papá es papá y el amigo es el amigo. Pero con mi mamá me pasa una particularidad. Mi mamá sí ha sido mi amiga. ¿Sí? Mi mamá ha sido mamá durante mi crianza porque fue muy clara, y todos los principios, valores y que yo sea quien soy ahorita, ¿sí? Es por ella. Como dice Facundo Cabral, refiriéndose a su madre, yo lo tomo como propio: si ella no hubiera sido quien es, yo no sería quien soy. Entonces, cuando yo publico este libro, que es un recorrido por mi vida, necesariamente tengo que hacerle un homenaje a ella y tengo que honrarla a ella y agradecerle todo lo que ella ha sido para mí, agradecerle su aceptación, su apoyo, su amistad, sin juzgarme, pero dejando sus opiniones y posturas bien claras, ¿sí? Y se ha convertido en un pilar fundamental de lo que soy y de lo que pienso. Entonces esa carta a mi madre es eso. Carta a mi madre es reconocer, ¿sí?, el amor,
reconocer la aceptación, reconocer el apoyo, reconocer ese motor que ella ha sido en mi vida, reconocer todo lo que me ha dado. Y en ese sentido era necesario escribirle, porque es de mis dos grandes amores. Los dos grandes amores de mi vida son mi mamá y mi hija. Listo. Y ella fue primero. No, sí, claro, ¿no? Y genial con la comparación, ¿no? Muchas mujeres tienen la valentía de sacar a sus hijos adelante, porque no solo en Colombia, sino creo que en el mundo muchas mamás se han quedado. Es decir, realmente son unas heroínas en ese caso, porque si nos pudiéramos a comparar en estadísticas, son más las mamás solteras las que sacan a sus hijos adelante, pues que en el caso de los hombres. Me gusta otra cosa que también mencionas y es la frase de Facundo Cabral, ¿no? Porque Facundo Cabral tiende eso a admirar a su mamá Sara, y en todo donde ve la posibilidad de mencionar alguna de sus enseñanzas, pues también lo hace. Y conociendo la historia de Facundo Cabral, que nace en la calle, el papá los abandona y todo, ¿no has pensado alguna vez que se parece tu historia con la de Facundo Cabral? Uy, me honra que me digas eso. Realmente Facundo Cabral es objeto también de toda mi admiración. Es decir, tiene una historia muy interesante y tiene un pensamiento muy profundo. De hecho, si hablamos de influencia, pues muchas veces me senté a escribir con las disertaciones y la música, porque diserta más que canta en casi todas las canciones, de Facundo Cabral. No lo había analizado como tal, pero sí bonito, interesante que haya ciertas similitudes, aunque sí me identifico mucho con las frases y con el pensamiento de él acerca de muchos aspectos y muchas cosas. Claro, no, genial. Aparte que mira la historia, ¿no? Porque tanto Facundo Cabral cuando empieza su vida de mundo, de predicar, si se lo puede decir así, a través de las canciones, empieza a transmitir muchas de las cosas que la mamá le enseñaba. Es rebelde, fue rebelde porque su filosofía no es nada calmada, en su inocencia y a veces pacífica, es muy fuerte con sus comentarios, no le pone anestesia, sí ordena sus frases, pero es muy contundente y muy profundo con lo que él habla, y sobre todo la admiración de la mamá, y que también se creció solo, ¿no? Porque el papá los abandonó. Claro, y le tocó una vida bastante fuerte. Él la cuenta en muchos de sus intervenciones, y me encanta también la postura de él, y me identifico con ella. En eso sí podemos parecernos, en que su pensamiento no obedece una corriente ideológica ni política como tal, su pensamiento es de él. Y yo me identifico en eso, es decir, no soy yo el que me tengo que adaptar a una ideología, son las ideologías las que se tienen que adaptar a cómo pienso. Por eso puedo tomar cosas de un lado o del otro sin traicionarme a mí mismo, porque mi pensamiento es claro. Y eso me gusta de Facundo Cabral también. Y él no toma posturas ni religiosas ni políticas. Es decir, él juega, se podría decir, juega en esas cosas. Y también tiene su admiración por su hija, a pesar de que se murió en un avión, pero sigue sintiendo ese profundo amor. Y sé que acá también escribes un poema a tu hija Juanita, que me parece súper interesante, y se nota el cariño y el aprecio que tienes por tu hija. Y eso también tengo que resaltarlo, ¿no? Porque a veces suelen pensar que los papás no amamos con esa profundidad, y resulta que sí amamos, tal vez diferente, pero sí amamos profundamente a los hijos. Y he aquí una muestra de eso, ¿no? El poema que le dedicas a ella me parece tan hermoso, e incluso justo cuando lo estaba leyendo llegó mi hija y se lo leí, y fue genial. Cuéntame un poquito de esa historia de tu hija, ¿por qué le escribes? Juanita es el amor de mi vida, definitivamente. Mi hija es el amor de mi vida. Mi hija, cuando nació, le dio sentido a muchísimas cosas. ¿Sí? Yo he sido un tipo más bien existencialista, que piensa la vida desde una perspectiva más bien escéptica, y que estaba vacío en muchas cosas.
Cuando mi hija nace, mi hija empieza a darle sentido a todo. Mi hija se convierte en ese sentimiento inexplorado e incomparable con el que yo me encuentro y en el que descubrí. Mi hija apenas tiene 5 años en estos momentos, y ya con sus 5 años, el solo verla son sorbos de felicidad. Mi hija, realmente no existen palabras para describir la sensación que es poder mirarla, poder tenerla cerca, poder disfrutar de mi hija. Y yo pienso que, ahora hablábamos de amores profundos como el de la mamá, pero pienso que el amor más profundo que yo pueda sentir lo siento por mi hija. Juanita es, yo se lo escribo en un texto, Juanita es el amor de mi vida. Juanita, no puedo utilizar otra frase porque en estos momentos mi motivación para todo lo que viene es mi hija. Y mi amor por ella, sin pecar en excesos, es absolutamente desmedido. ¿Qué más te puedo decir? Juanita es prácticamente todo en mi parte emocional. Genial. Me gustaría, ¿lo lees tú el poema que le dedicas? O? Claro, perfecto. Ok, voy a decir algo antes. Este poema se lo escribí yo antes de que naciera. ¿Sí? Sí. Porque cuando yo me enteré de que la mamá de mi hija estaba embarazada, fue un choque de realidad tremendo. Sí estaba planeado, sí queríamos tener un hijo, pero una cosa es querer tener un hijo y otra cosa es decir, ya viene. Y en medio de todo ese panorama fue una explosión de emociones tremenda que nunca había sentido. Y me sorprendió tanto y me impactó tanto que lo único que pude hacer es lo que siempre hago, escribir. Entonces se llama precisamente así, Juanita, previo a su nacimiento. La expectativa de tu llegada apareció como el sol, disipando las densas nubes que oscurecían mi existencia. La sola idea de tu presencia en este complicado mundo lleva a mi mente a creer que puede ser un lugar mejor. Todo mi ser experimenta una explosión de emociones indescriptibles al ver florecer mi simiente y mirarte crecer en tu cómodo hogar prenatal. Aún no has cruzado el umbral hacia mí y ya un amor diferente, único, reclama el más grande y privilegiado lugar en mi corazón, ocupado jamás por cualquier ser humano. Saber que pronto te veré por vez primera me devuelve la fe en alcanzar esa esquiva felicidad. Pensar en compartir contigo mis años me devuelve la esperanza de vivir intensamente. El imaginarte me sumerge en una exorbitante mezcla de ternura, gozo y ansiedad. Vuelvo a pensar en ti y descubro que todo el éxtasis que desborda mis sentidos se expresa en una sola palabra: Juanita. Genial. Súper. Y lo que dices con respecto a que los hijos le dan sentido y ese amor profundo, inexplicable. Cada vez que yo publico una foto con mi hija o con mi hijo, siempre coloco un instante sagrado. Porque no sé definir cómo. Es decir, es tan el éxtasis, por ejemplo, cuando llevaba a mi hijo al colegio y lo llevaba de la mano, ese instante, ese momento, ese sentimiento es indescriptible, no se lo puede comparar con nada. Y con respecto a esa emoción, no sé si fue lo mismo que sentiste, cuando mi esposa me dijo que estaba en embarazo, también empezó un choque de emociones porque no sabía qué sentía. Sentí un poco de miedo, ¿sí? Decía, ¿será que voy a poder? ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué deberé saber? Me puse a leer una cantidad de libros, cómo ser un buen papá. Me daba alegría, ¿sí? Un sinnúmero de sensaciones de qué iba a ser yo cuando naciera. Y es genial eso, ver cómo a otras personas también les pasa. Entonces existen muchos hombres que también sabemos amar profundamente a nuestros hijos y que me parece extraordinario. Por supuesto, yo pienso
que el rol de padre, pues por varias dinámicas sociales, a veces cae en cierta subvaloración, porque hablan del amor de la madre y hablan de la profundidad del amor de la madre, y es cierto, de hecho yo lo experimenté personalmente, Claro. pero el amor del padre también es muy importante. No podemos decir que todos los padres son buenos, geniales y amorosos, como no podemos decir que todas las madres tampoco. Pero sí pienso que el amor que siente un padre comprometido con sus hijos tiene una profundidad también increíble, ¿sí? También puede ser desmedido, es mi caso, ¿sí? El amor que yo siento por mi hija es un amor sin límites, ¿sí? Y pienso que eso a veces se relega un poco con algunas dinámicas sociales, pero hay que tener claro que hay muchos casos en que el amor del padre puede ser igual de profundo, incluso mayor que el de alguna madre. Claro. Yo siempre pienso que no saben lo que se pierden los padres que abandonan a sus hijos y que llegan a ser indiferentes con ellos, porque tristemente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, vemos ese caso, ¿no? De que muchos padres abandonan a sus hijos y no dan ni el apellido y no saben lo que se están perdiendo, esa sensación. Definitivamente. Y tristemente será porque ellos no se dan el suficiente amor a ellos mismos, o tal vez sea una cadena consecuente, ¿no? Pero es triste eso. Hay otra cosa que me gusta del libro, ya ahí hablabas del pedazo de la familia donde mencionas a tu mamá y a tu hija, pero que sí que me gustó harto porque me veía bien identificada y me veía dibujada, se me iba proyectando en la cabeza, era el cuento en 100 palabras, Bogotá. Esto sí ya podríamos hablar un poquito más del tema literario y sí me gustaría leerlo Claro, por supuesto. que dice: era todo el día la agitada ciudad capitalina. Los transeúntes, circunspectos y afanados, caminaban velozmente por las calles del centro. Los automóviles hacían sonar sus bocinas, pero él parecía no tener afán. Caminaba por la calle Séptima, los artistas callejeros, las expresiones culturales y la bohemia de aquella vía peatonal lo sumergieron en una extraña fascinación. Luego pensó en ella, en sus caminatas por el Parque de los Novios, su paseo a Montserrat, Chapinero, donde se conocieron. Al llegar a la plaza de Bolívar, la vio. Entonces supo que el amor puede inscribirse en 6 letras y pronuncia Bogotá. Cuéntame un poquito de este cuento. Bueno, Bogotá, sí, es un cuento en 100 palabras. Desde el punto de vista literario, pues es eso, es un microrrelato, un cuento corto. Y es muy interesante, a mí me gusta mucho, porque plantea 2 cosas importantes. Uno, pues la vida de muchos seres humanos se mueve entre amores y desamores, pero esos amores y esos desamores tienen un escenario, y ese escenario nutre la historia. Ese escenario le da estética a la historia. Entonces, muchas veces pensamos en Bogotá como una ciudad metrópoli caótica, llena de gente, llena de afanes, como comienza el cuento, pero en medio de esos afanes hay historias que vale la pena contar. Hay historias que la misma ciudad, los mismos escenarios, te la van narrando. Es ese amor que se marca en un escenario específico, que es esa paz en medio del caos, ¿sí? Y ese mismo escenario se convierte en una palabra para describir un sentimiento. El amor se escribe en 6 letras, Bogotá. Genial. No, a mí me parecía interesante, incluso mientras lo leía recordaba cómo caminaba por las calles de Bogotá y sobre todo por los sectores donde se menciona. Y las personas pues, que viven y que conocen de Bogotá, es inevitable
no conocer la séptima, no haber subido a Montserrat o no saber dónde queda Chapinero. Entonces, incluso yo en algún momento decía, no sé si se te haya ocurrido esa idea, sería chévere grabar aquellas partes, unos pequeños cortos de donde estás pronunciando e ir narrando ese cuento. Muy interesante. Sería genial porque sería un clip súper bonito, sobre todo tal vez para las personas tanto que vivan y conocen la ciudad como para las que no, ¿sí? Porque pues, los que vivimos al entorno o hemos estado en Bogotá bien, pero hay mucha gente que incluso a pesar de que es la capital de su propio país, no han visitado o si vienen a alguna cosa, vienen a lo que vienen y se regresan, pero no conocen esos sectores. Es que eso es importante porque es que muchas veces por los afanes perdemos la contemplación de los detalles. Entonces, este cuento también replantea eso. Es decir, son calles conocidas por los que viven en Bogotá, pero ¿cuántas veces se ha pasado por la séptima? ¿Cuántas veces se ha llegado a la Plaza Bolívar de afán? Y se nos pasan esos detalles, esa estética que nos brinda el lugar y que, vuelvo y te digo, es un escenario de grandes sentimientos. Y definitivamente cultural y emocionalmente te puede otorgar mucho. Claro, es lo que hablábamos alguna vez en una de las reuniones. Yo decía, de las personas que viven en Bogotá, ¿quién no ha invitado a su novia, a su enamorada al septimazo? Por ejemplo. ¿Sí? O un domingo, una caminata a Montserrat. Entonces sí se presta muy chévere el cuento porque la dibuja, porque la describe, porque los lugares que se mencionan tienen su propia arquitectura, sus propias historias y me parece genial al respecto. Lo que no sé es si Arturo tiene otro libro que sea independiente a este. No, vuelvo y te digo, la idea de la publicación es una idea más bien reciente, desde hace algunos años, por eso mi primera publicación propia, es decir, mi primer libro como tal, es Pedazos, aunque ya me habían publicado en algunas revistas, pero completo, es decir, un libro propio de Arturo, es Pedazos, aunque me habían publicado en otras partes. De hecho, hace poco, una editorial de Medellín hizo un concurso de cuentos, un concurso donde participaron 11 países y estuve entre los ganadores y también me publicaron el año pasado, me publicaron un cuento que no está en Pedazos, que se llama El Gringo. Y así como ese, he tenido varias publicaciones, en revistas, en otros libros, en antologías, pero libro completo de Arturo Isaza Ariza, Pedazos. Listo. Este libro, ¿dónde lo pueden conseguir las personas que les guste leer? Es fascinante. Yo lo he estado leyendo y es wow. Mucha gente se va a ver identificado, estoy casi seguro con el libro, con lo que escribes, con los sentimientos que expresas en el libro. ¿Cómo hacen las personas para conseguir el libro? Bueno, con la editorial ahorita estamos organizando los libros en diferentes librerías de Zipaquirá. Por el momento se pueden conseguir directamente a través de Nigo Editores, que es mi editorial. Se puede escribir al Instagram o a las redes de Nigo Editores para conseguir el libro. Conmigo directamente también me contactan por redes, ¿sí? Está ubicado en Colonial Art, en Zipaquirá, en el centro de Zipaquirá. También está a la venta en Colonial Art. Por el momento así. Genial. ¿Y cómo encuentran a Arturo en las redes sociales? ¿Cómo está? Arturo Isaza A, así me encuentran, @Arturo Isaza A. O también en la editorial de Nigua Editores. Igual en la descripción de este video voy a poner el enlace de las redes sociales. Arturo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y espero que esta no sea la única conversación, sino que por el contrario sigamos hablando más acerca del libro y de otros temas interesantes. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima. Gracias.